un montón de justamente ámbitos de aplicación. Ya tenemos con nosotros a nuestro próximo invitado, te cuento Benjamín, él es Alejandro Baleiro, investigador asociado al INTA y también miembro de la Mesa de Gestión Ambiental. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Muchas gracias Alejandro por estar en esto que se llama Impacto Sostenible TV. Alejandro, un poco para introducirnos en la temática y lo que vienen trabajando ustedes precisamente del INTA, ¿puede contarnos un poco cómo se está trabajando en lo que respecta al cambio significativo que está generando justamente el cambio climático? Bueno, a ver, específicamente en el INTA hay una cantidad de líneas de trabajo, no solo aquí en Tucumán, sino a nivel nacional, que buscan de alguna manera orientar en el sector agropecuario las dos posibilidades que hay. Una es la adaptación al cambio climático, que ya sabemos que está aquí, está entre nosotros y cada vez se complica más. Y la otra es la mitigación, es decir, tratar de evitar de alguna manera las emisiones que contribuyen al cambio climático, al efecto invernadero, y por otro lado la captura de dióxido de carbono y otros gases de la atmósfera que son los que generan este problema. Así que sería muy largo contar todas las líneas de trabajo, pero fundamentalmente en Tucumán estamos trabajando alrededor de las emisiones y de la captura en la caña de azúcar, concretamente en todo el ciclo del cultivo, tratando de evitar emisiones, de reducir las emisiones y en lo posible capturar gases de la atmósfera. ¿Qué es la Mesa de Gestión Ambiental y cómo trabaja? Bueno, la Mesa de Gestión Ambiental se generó en el año 2010, es decir, que ya lleva 14 años de trabajo, un poco a raíz de que en 2009 fue un año particularmente complicado en cuanto a la quema de caña de azúcar, que todos los tucumanos conocemos. Fue un problema muy grande en 2009, la sociedad reaccionó ante esta situación y entonces se conformó un grupo de trabajo inicialmente que derivó después en la Mesa de Gestión Ambiental. Es un nombre un poco más amplio, pero estamos concentrados en reducir en lo posible la quema de caña de azúcar con todos los problemas que eso genera, no solo a nivel local, a nivel de las personas que vivimos en Tucumán, sino también respecto de su impacto en el cambio climático, porque todos sabemos que esos gases que se generan durante la quema son gases que contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático. Entonces venimos trabajando desde aquel momento en concientización, en educación ambiental, en todos los niveles y todos los años tratando de reducir este impacto, fundamentalmente a través de estas actividades de difusión y también en la certificación de buenas prácticas que eviten la quema y que permitan una menor emisión de estos gases tan problemáticos. Qué importante, Alejandro, lo que acaba de decir con respecto a certificar esto y precisamente fomentando la cantidad de agricultores que van tomando conciencia en relación a las buenas prácticas. Sí, hay muchos agricultores que han dejado de quemar la caña, a veces no se nota porque los que se portan bien son poco seguidos, pero siempre apuntamos más a los que se portan mal y a los que siguen quemando. Hay que decir que no son solamente algunos productores, sino también la sociedad en sí misma en Tucumán no contribuye a evitar las quemas. Todos sabemos que en Tucumán hay en Tucumán y en otras provincias del norte hay la idea de que quemar es limpiar. Una cuestión cultural, netamente. Sí, y la verdad es que es todo lo contrario. Es decir, lo que estamos haciendo es llevar la sociedad hacia otro lado, en este caso a la atmósfera, y también hacia otros sitios, porque bueno, todos sabemos que la quema, el hollín nos cae encima continuamente, genera una cantidad de problemas de salud, de limpieza, etcétera, etcétera. Es decir, lo que creemos que estamos limpiando en un lado lo estamos trasladando como suciedad
a otro lado. Entonces tenemos que erradicar ese concepto de que quemar es limpiar y tratar de evitar todo tipo de quemas, porque no es solamente la caña de azúcar, es decir, quemamos la basura, a veces barremos la basura y quemamos, a veces se entiende que limpiar una banquina es quemarla, y ese fuego se termina trasladando a otros lados y generando quemas más importantes, en fin. Tenemos un trabajo grande ahí de cambio cultural. Tal cual, un cambio de conciencia. Sí. Quería consultarle con respecto a estas quemas, ¿qué efectos pueden tener a largo plazo, sobre todo en calidad de suelo y en biodiversidad local? A ver, la quema como tal tiene un impacto relativo en el suelo. Digamos que lo que afecta es la primera capita del suelo, en realidad, porque estamos hablando, imaginemos que estamos en el invierno, hay muchas hojas secas, sabemos que en Tucumán no llueve durante el invierno, se seca mucho la hoja de la caña de azúcar y eso es como un papel que apenas hay una chispa, eso se enciende y se quema, pero rápidamente también es cierto que se apaga. Entonces, el impacto sobre el suelo no es tan importante. Sí es el impacto sobre el ambiente, en general, que como dijimos antes, genera una cantidad de problemas. Pero el impacto en el suelo es relativo, de cualquier manera los productores en general son conscientes de que no los beneficia la quema, simplemente en algún caso puede ser alguna cuestión logística para apurar la entrega de la caña a los ingenios, pero sabemos que es ilegal entregar caña quemada y por lo tanto la mayoría de ellos saben que no pueden hacerlo. Pero digamos los impactos de la quema son sobre todo a nivel local y después a nivel de la atmósfera. Calidad de aire. Calidad de aire, claro. ¿Por qué sigue pasando, Alejandro, justamente este tipo de prácticas culturales? Y bueno, son difíciles de erradicar porque la situación es compleja, es decir, los productores en general saben que no pueden quemar y no deben quemar, es ilegal quemar caña y pastizales y otros cultivos, es ilegal hacerlo, pero la sociedad, como dijimos, concibe a este tema de la quema como un sinónimo de la limpieza, y eso es bastante difícil de erradicar. Tucumán es un lugar muy particular donde coexiste una densidad de población urbana muy importante con una densidad agrícola muy importante. Entonces todos somos de una u otra forma vecinos de la agricultura. Estamos muy próximos a un lugar agrícola y la caña de azúcar, por supuesto, es preponderante en cuanto a los cultivos. Entonces, esto quiere decir mucha población y mucha agricultura en muy poquito espacio. Eso implica que cualquier impacto ambiental de la agricultura rápidamente repercute en la población. Y eso es lo que genera estos choques continuos, digamos, entre manejo agrícola y población urbana. Hay mucha gente que se queja por tener la caña cerca y dice que hay animales, que hay alimañas, etc. Entonces por ahí en cuanto pueden le prenden fuego. Chicos que salen de la escuela y por jugar a veces prenden fuego y lo dejan ahí, o en invierno que la gente prende fuego para calentarse por ahí esperando el colectivo en la ruta y deja el fuego prendido y eso se transmite, en fin. Es un tema complejo porque justamente hay una cuestión estructural, mucha gente y mucha agricultura al mismo tiempo y entonces eso es lo que hace difícil también revertir el problema. Recién hablábamos de agricultura y quiero consultarle cuáles son los principales desafíos en la transición hacia prácticas más sostenibles en este sector. Bueno, hay varios desafíos, particularmente en la caña de azúcar, para mencionarlo como ejemplo. Digamos, el consumo de combustible durante las labores de caña de azúcar es un problema importante. Los suelos de Tucumán, por el paso
de la maquinaria, de la cosechadora que estamos viendo ahí en el fondo, continuamente se compacta y eso hace que las labores necesarias para descompactar los suelos cada vez que se planta caña consuman mucho combustible y eso es una limitante importante. Y después a nivel industrial, por ejemplo, el consumo de energía por parte de los ingenios es un tema también importante, el consumo de gas en términos de emisiones. Por supuesto, lo que estamos hablando de la quema es uno de los factores también fundamentales. Entonces, hay varias cosas que podrían y se están haciendo en función de reducir el impacto ambiental de este cultivo. Y eso tanto en las instituciones de tecnología como la Experimental Obispo Colombres o el INTA, se está trabajando para tratar de ir revirtiendo estos impactos que tiene la agricultura en el ambiente. Alejandro, Tucumán es azúcar, Tucumán es citrus, pero puntualmente tenemos el cambio climático que abarca algo que gran parte de la región se lo está viendo y a nivel mundial lo vemos ahora en Valencia, lo que pasó precisamente esta catástrofe. Pero ¿cómo se está trabajando y qué expectativas hay a futuro? Porque vemos que va a haber un cambio realmente de temperatura muy notorio y ya prácticamente las estaciones del año son continuas, no tenemos una separación como antes. Sí, yo diría que, a ver, el cambio del clima en sí mismo es algo que todos estamos sintiendo en el impacto en nosotros mismos y en el día a día. Pero hay otros efectos del cambio climático, como ser las situaciones cada vez más frecuentes de eventos climáticos extremos, como este que mencionás de Valencia, que vivimos la semana pasada. Bueno, cada vez hay más de estos fenómenos y entonces tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones, por eso hay que adaptarse. Y nosotros que vivimos al pie de los cerros, bueno, con más razón tenemos que estar cuidándonos de evitar la deforestación en los cerros, evitar el potencial impacto de la violencia del agua cuando baje, si es que tenemos lluvias tan importantes como las que, por ejemplo, pasaron esta semana pasada en España, es decir, 400 milímetros de repente en muy poco tiempo. Es una cosa que no hay suelo que aguante y no hay no hay ríos que logren canalizar esas cantidades de agua y por eso tenemos estas desgracias y estas cosas. Hay que evitar una cantidad de situaciones como por ejemplo la parte inmobiliaria, construir en lugares que son frágiles ambientalmente. Eso es algo que hay que ir manejando. El impacto en la salud, bueno, todos sabemos que hasta hace no mucho tiempo no había dengue, por ejemplo, y ahora resulta, y eso tiene que ver con el impacto del cambio climático, porque los mosquitos antes las temperaturas eran más frías y no llegaban a estas latitudes y ahora están llegando, incluso mucho más al sur. Esos son impactos que por ahí no estamos viendo. El mismo COVID puede haber sido una consecuencia del cambio climático. Las cosechas se prevé que van a ser afectadas por las mayores sequías, por ejemplo, que ya las tuvimos estos últimos años. Es decir, hay una cantidad de impactos que por ahí no estamos viendo directamente. Cuando uno habla y dice cambio climático parece que bueno, tiene que llover más o tiene que llover menos, o hace más calor, pero hay toda una cantidad de otras situaciones, el aumento del nivel del mar, la afectación de las costas, la gente que vive cerca del mar, las islas que se van perdiendo terreno, en fin. Y Alejandro, recién muy bien vos lo hablabas, el productor agrícola está acostumbrado a mitigar justamente las condiciones del clima, del tiempo, y es algo normal. Pero ahora se va a hacer mucho más exacerbado esto. ¿Cómo se están preparando todos los productores para lo que se viene? Bueno, no es fácil prepararse para situaciones que uno no sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. Si uno supiera van a llover 400 milímetros o van a dejar de llover lo que llovía, bueno, uno podría prepararse mejor. Pero la verdad es que
conocemos poco todavía del funcionamiento del clima a nivel mundial. Entonces no sabemos exactamente cuáles van a ser los escenarios con los que nos tenemos que enfrentar. Obviamente el agricultor, el productor vive el día a día y tiene que generar ingresos para vivir, y por lo tanto les resulta difícil a veces imaginar un futuro que ninguno tenemos certeza de cómo va a ser. Es muy complicado desde el punto de vista económico también hacer frente a algunas situaciones. En el caso de productores de caña, por ejemplo, están los productores que dejan de quemar, certifican buenas prácticas en ese sentido de producción de caña sin quema. Es una forma de mostrar que es posible producir caña económicamente sin necesidad de quemar. Eso es una parte del esfuerzo que los productores están haciendo y que hay que reconocérselo. ¿Cuáles son los próximos temas en agenda, tanto del INTA como de la Mesa de Gestión Ambiental? La Mesa de Gestión Ambiental particularmente está trabajando en la parte educativa. Estamos haciendo mucho esfuerzo en la transferencia del conocimiento del tema de la quema, de los aspectos perjudiciales que tiene, de cómo evitarla, etcétera, etcétera. Estamos trabajando mucho en educación junto con el Ministerio de Educación de la provincia. Al mismo tiempo se sigue investigando en distintos aspectos, como les decía, tanto en la Estación Experimental Obispo Colombres como en el INTA, en la producción de caña sin quema, y los mismos productores que forman parte de la Mesa de Gestión Ambiental también están trabajando para transferirle a sus colegas las formas de producir sin quemar, para mostrar que es económicamente viable producir sin quema, y junto con los ingenios obviamente y las empresas que están dentro del sector. Por ejemplo, está Transener, que es la empresa que hace el transporte de energía, está dentro de la Mesa de Gestión Ambiental, preocupada por el impacto que tienen los incendios sobre las líneas eléctricas. Así que estamos continuamente elaborando nuevas líneas de trabajo, tratando de tomar el tema de distintos ángulos, porque como les decía antes es un tema complejo, y tratamos de abordarlo desde distintos ángulos. Alejandro, recién hablabas del tema muy bien planteado, del tema de las líneas eléctricas y cómo a veces suceden quemas debajo de esto. Se están monitoreando, hay productores que realmente están colaborando en tratar de que no se generen este tipo de situaciones. Sí, en general los productores saben que no pueden quemar no pueden quemar en general, pero además no pueden hacerlo particularmente debajo de las líneas eléctricas porque se generan cortes, y eso es un problema para el resto de la sociedad, es un impacto muy directo sobre la sociedad. El costo también del transporte de energía aumenta por causa del peligro de incendios. Como les decía, la empresa Transener está continuamente también generando conciencia de este problema. En general han reducido mucho las quemas debajo de las líneas eléctricas, pero siempre existe el peligro porque a veces los incendios se descontrolan. Claro. Y es muy difícil pararlos en determinado momento, cuando hay viento, cuando hay mucha sequía. El trabajo de los bomberos que participan, el cuartel de bomberos de Las Talitas participa en la Mesa de Gestión Ambiental. Continuamente ellos nos explican la dificultad que implica para los bomberos apagar incendios en el campo. Entonces, tratamos de trabajar todos en conjunto para evitar el problema en lo posible y, cuando se produce, tratar de que los daños sean lo menor posible. Desde Impacto Sostenible TV le agradecemos muchísimo poder haber venido a conversar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Siempre tenemos la posibilidad de participar